Sí, hay alguna estructura de los ensayos que les piden portada, pero eso ya es dependiendo de, por ejemplo, las instrucciones y la rúbrica del ensayo, en este caso. No sé si existe alguna duda, comentario con respecto a esto. Ok, veo que no hay comentarios ni dudas con respecto a esto, entonces seguimos. Comentaba desde la primera semana que antecedentes importantes de la Primera Guerra Mundial era, por ejemplo, el famoso siglo de las luces, porque el ideal era el uso de la razón. Pero este uso de la razón va de la mano con lo que viene siendo los avances tecnocientíficos. De hecho, este ideal del uso de la razón lo recupera mucho la Revolución Industrial, principalmente, y la Revolución Francesa. Justamente desde el siglo de las luces o de la Ilustración se menciona que cuando se hace uso de la razón es para mejorar la calidad de vida de las personas, las condiciones, etc. Y casualmente, al hablar de avances tecnocientíficos, se tiene esta idea de que los avances tecnocientíficos sirven para mejorar la calidad de vida de las personas. La revolución industrial, por otro lado, yo la resumiría más allá de los 4 que algunos historiadores mencionan que son 4 etapas de la revolución industrial. Yo englobaría todas y lo resumiría de la siguiente manera. Este cambio de lo rural a lo urbano, que insisto, se muestra en la serie de acontecimientos, principalmente de la Primera Guerra Mundial en adelante, este cambio de lo rural a lo urbano. La expansión, esta necesidad de expandirse territorialmente, de expandir los mercados y los recursos, no es raro que la expansión territorial, sobre todo de los imperios en ese momento y de las potencias mundiales más adelante, muestre el interés no solamente de invadir territorio, sino que sean países con riqueza de recursos minerales, naturales, etc. De agua, por ejemplo, ahorita, que muchos países están teniendo ciertos conflictos por el agua. Esto también tiene algo que ver con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. ¿Por qué? Mencionaba que países como Francia e Inglaterra ya habían pasado por este proceso del maravilloso siglo de las luces, de esta parte del uso de la razón. Por ejemplo, en el caso de Francia tiene mucho, sobre todo cuando se adentra uno a determinadas ciencias, de mencionar el uso del método científico, viene de aquí. Y este razonamiento, este uso de la razón
es completamente diferente en Francia y en Inglaterra que, por ejemplo, en países que llega de manera tardía, como Alemania y Rusia, incluso Italia. Por ejemplo, Alemania habla de un uso de la razón, pero desde cuestionar a los líderes, por ejemplo. Desde cuestionar a los líderes, desde que incluso este cuestionamiento hacia los líderes puede ser peligrosa. Lo menciona Kant, por ejemplo. Puede ser peligrosa porque eh, puede perder uno hasta la vida. Y menciono esto porque de hecho este famoso uso de la razón puede explicar ciertas cuestiones y conflictos que se están presentando en Alemania, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, muchos de los nazis cuestionan a Hitler. Cuestionan a Hitler, incluso hay uno en específico que le pone una bomba, que falla este atentado, entre otros atentados que tenía Hitler. Pero ¿qué muestran estos atentados hacia Hitler? Más bien contra Hitler, que no todos los nazis estaban de acuerdo con su líder. Entonces se empiezan a cuestionar, y este uso de la razón se ve en la Segunda Guerra Mundial principalmente. Se cuestiona al líder. Ahora bien, también la parte de expandirse territorialmente. Curiosamente, los imperios desaparecen en la Primera Guerra Mundial, al término de la Primera Guerra Mundial. Y esto también es una fase importante que influye y que hace necesaria esta parte del proceso de descolonización que se da al término de la Segunda Guerra Mundial. Lo rural al urbano, insisto, en el proceso de revolución industrial ya lo habían pasado países como Francia e Inglaterra. Durante la Primera Guerra Mundial lo estaban pasando apenas países como, bueno, lo que hoy conocemos como Alemania y Rusia, por ejemplo. Incluso Rusia, en la Primera Guerra Mundial, un año antes de que termine la Primera Guerra Mundial, tiene su Revolución Rusa, en donde justamente los zares, el zarismo desaparece junto con el imperio. Los imperios desaparecen. ¿Pueden mencionarme algunos imperios? Está el Imperio Austrohúngaro, Prusia, está el Imperio Otomano y está el Imperio Ruso. Son los principales. Estos imperios desaparecen al término de la Primera Guerra Mundial. Ya se tienen conflictos. Desde antes del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, ya se tienen conflictos entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Pero, pues lamentablemente asesinan en Serbia al archiduque Francisco Fernando de Austria, y con ello, pues evidentemente el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia, pero ya tenían conflictos desde antes. ¿Por qué? Por la desintegración del Imperio Austrohúngaro.
ahí ya también se muestran ciertos conflictos internos del imperio, que de hecho por eso desaparece durante al término de la Primera Guerra Mundial. Ahora el Imperio Otomano tiene mucho que ver con los conflictos que tenía China y Japón y Turquía. Bueno, lo que hoy conocemos como Turquía. Turquía tuvo muchos conflictos también con China por este proceso justamente de expansión territorial y de mercado. China, de hecho, al construir el muro, la muralla china, era como un muro justamente para evitar los ataques de esta expansión, tanto territorial como de mercado extranjero. Pero aún así, Japón, Turquía tratan de expandir su mercado y su territorio hacia China. Por eso los conflictos. No es raro tampoco que al término de la Primera Guerra Mundial desaparezca el Imperio Otomano. Tan solo la Primera Guerra de chino-japonesa es en 1894. Curiosamente, antes de la Primera Guerra Mundial. Más o menos se junta con la guerra franco-prusiana. Ahora bien, esta guerra franco-prusiana es importante. ¿Por qué? Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, porque esta guerra es una de las únicas que gana lo que hoy conocemos como Alemania. Esta guerra la gana Alemania. Y también se da, curiosamente, en el Primero y Segundo Reich, en donde el que estaba a cargo, el que era el líder, el que estaba en el poder era Otto Bismarck, que tenía esta intención de unificar el imperio austrohúngaro al triunfo de Prusia en esta guerra franco-prusiana en 1971. Aparte, estas ideas de Otto Bismarck influyen en Hitler, que también tiene durante la Segunda Guerra Mundial la intención de unificar el imperio austrohúngaro. No es raro que, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, justamente las alianzas, por ejemplo, de las potencias centrales, sea Austria-Hungría, el imperio prusiano e Italia. Prusia, insisto, es Alemania. Se independiza del imperio austrohúngaro, pero tienen la idea de que como imperio tenían el poderío para hacerle frente a países como Francia principalmente. Y de hecho en la Segunda Guerra Mundial, el primer país de potencia mundial al que invade es a su enemigo, a su antiguo enemigo, Francia. Ya tenía conflictos Alemania desde mucho antes con Francia, por eso menciono la guerra franco-prusiana, y que de hecho se denotan más
se pueden visualizar más en la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, en este proceso de Primera Guerra Mundial mencionaba que en México, en 1910, estaba este proceso de Revolución Mexicana. Y también la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gracias a Venustiano Carranza. Pero en este proceso, en donde Europa está viviendo una guerra mundial, en donde se da la Revolución Rusa, México está en este proceso justamente de la Revolución Industrial, del siglo de las luces. No es raro que, por ejemplo, Porfirio Díaz haya quedado maravillado e influenciado por las ideas de Francia. No es raro que, por ejemplo, aquí en México, al hacer ciencia o tecnología en estos avances tecnocientíficos, se crea mucho y se hable mucho de este proceso del método científico. Esa idea viene del siglo de las luces en Francia, principalmente. Entonces, también se está hablando de México, de este proceso de pasar de lo rural a lo urbano. Y la prueba clave es, por ejemplo, Zapata. Zapata, que era un campesino y que lo primero que peleaba en la Revolución Mexicana era la tierra. Y casualmente dice uno de los ideales de la Revolución Francesa: libertad, tierra y libertad. Incluso uno de los ideales de la Revolución Mexicana los dos principales es no reelección y el defender la tierra del campesino, que de hecho esto Plutarco Elías Calles va a crear con estos ideales según lo que hoy conocemos como el PRI, y que ha ido cambiando de nombre conforme según se han cumplido los ideales de la Revolución Mexicana. Estaba en este proceso México, cuando Europa estaba en el proceso de o viviendo más bien la Primera Guerra Mundial. En 1929 se da la Gran Depresión durante el periodo entre guerras. ¿Por qué es importante este dato? La Gran Depresión que se da en Nueva York, Estados Unidos, por la caída de las bolsas de valor de la Wall Street, no repercute, no afecta sí afecta, pero no tanto a países que algunos creían que dependían económicamente hablando de Estados Unidos, como México, sino el país que curiosamente es más afectado es Japón. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque en la Segunda Guerra Mundial, Japón y Estados Unidos se enfrentan. Japón en 1929, al verse afectado de manera económica por la Gran Depresión que se vive en Estados Unidos, tiene ahí un cierto resentimiento hacia Estados Unidos. Pero también, por otro lado, es importante considerar
la Primera y la Segunda Guerra entre China y Japón. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se consideraba protector de China, según en sus palabras de ellos, pero en realidad, seamos honestos, Estados Unidos, siendo potencia mundial, lo que en realidad buscaba era expandirse territorialmente, y siempre ha buscado eso, expandirse territorialmente, expandir sus mercados, y que esa expansión sea hacia territorios que tienen riquezas naturales. Y China tiene riquezas naturales. En ese momento, casualmente, tenía algo muy interesante que servía para la guerra: la pólvora. Pero también prestaban su atención hacia la seda. Por eso Estados Unidos tenía sus ojos hacia defender a China, y también Japón, por otro lado, tenía la pretensión de invadir China. Cuando Japón ataca a China, evidentemente Estados Unidos interviene. Y también al ver este conflicto que tiene Estados Unidos con China, con Japón, perdón, en 1941, por ejemplo, se da el ataque a Pearl Harbor. En 1945, Estados Unidos bombardea Hiroshima y Nagasaki. Inglaterra Japón depende de Inglaterra en cuanto a petróleo, a gas, que se requieren para la guerra. Y lo que hace Churchill, ministro de Inglaterra, es negarles estos productos a Japón, para justamente impedir o contener el ataque hacia Estados Unidos. Recuerden que Inglaterra y Estados Unidos siempre han sido aliados en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, igual que con Francia. En la Primera Guerra Mundial, la triple alianza o triple entente era el Reino Unido, justamente. Curiosamente, también sufre cambios al término de la Primera Guerra Mundial. Francia y el Imperio Ruso. En la Segunda Guerra Mundial, los aliados es la Unión Soviética, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, mientras que el eje es Japón, Italia y Alemania. Por eso Japón no interviene mucho en la Segunda Guerra Mundial, solamente ataca a Estados Unidos. No interviene mucho porque Inglaterra justamente les deja de vender estos productos importantes para la guerra. Y por otro lado, Estados Unidos se ve más reflejado el ataque hacia Japón. Interviene casi al término de la guerra con Alemania, pero en realidad no es mucho. ¿Por qué Francia no intervino en este ataque? Si eran aliados. Recuerden que Francia es invadida por los nazis casi al principio de la guerra. De hecho, es importante e interesante esta alianza de la Primera Guerra Mundial, del Imperio Austrohúngaro y Prusia o
Alemania, lo que conocemos hoy como Alemania, porque en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler invade territorios, bueno, los nazis invaden territorios, el primero es Austria. Y aclaro, no es invadido así como a la fuerza, sino más bien llegan a negociaciones, acuerdos, a respetar esta alianza que tenían en la Primera Guerra Mundial, a considerar efectivamente que al unirse, al unificarse como el antiguo imperio austrohúngaro que eran fuertes para hacer frente a sus antiguos enemigos, que era Francia principalmente. Y bueno, los aliados en general. Entonces, cuando invaden Prusia, de hecho, hay un cierto conflicto ahí, que después llegan a negociaciones. Recuerden que la historia de Polonia, Prusia no tienen conflictos, Polonia. Polonia se cree, según que tienen ciertos conflictos, porque la Unión Soviética, recuerden que pertenece a los aliados, pero en realidad no. Recuerden que la historia de Polonia es que un tiempo ese territorio perteneció al Imperio Austrohúngaro, después tuvieron cierto conflicto entre Alemania y Rusia y le quitan esta parte del territorio. Después Polonia decide independizarse. Y entonces en la Segunda Guerra Mundial llegan acuerdos, justamente Stalin y Hitler, para justamente repartirse Polonia. Pero es evidente que este acuerdo va a ser violado por Hitler, que es algo que Stalin espera. Y que aclaro, Stalin también sabía que lo iba a violar este acuerdo, este convenio, pero también le sirve y le da ventaja para poder de alguna manera mandar a sus soldados a que embosquen a los nazis. También, por otro lado, recuerden que en la Primera Guerra Mundial al país que castigan, diciéndole en el Tratado de Versalles, en términos generales, que pague indemnizaciones de los países que quedaron devastados tras la guerra. Le quitan colonias, le quitan territorios, es a Alemania. Entonces, hay alemanes resentidos. Por esa razón, también empieza la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, al término de la Segunda Guerra Mundial se dan muchos cambios y transformaciones en el mundo. ¿Cuáles son estos cambios? ¿Alguien sabe? Sí, se crean instituciones, organizaciones,
como la ONU, como el Banco Mundial, como la FAO, como la UNESCO, como la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? No nada más es por el término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué creen? Porque en la Segunda Guerra Mundial se replantean cuestiones que desde, insisto, el siglo de las luces y desde la Revolución Francesa en 1789, se creía otra cuestión completamente diferente que se vio desde la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial y sobre todo también en la Guerra Fría. Se reafirmó que era justamente que el uso de la razón y los avances tecnocientíficos servían para mejorar la calidad de vida de las personas. Los avances tecnocientíficos se utilizaron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, con la bomba atómica, con misiles, con avances en los tanques militares. Incluso Inglaterra tenía esta frase: no se puede ganar una guerra sin juguetes. Y juguetes se refería a estos avances tecnocientíficos en el armamento, en la aviación, en la comunicación, en el transporte, etc. Incluso, curiosamente, Francia es invadido por Alemania por no utilizar, no confiar en la utilidad que tenía los avances tecnocientíficos. Y por el contrario, Alemania aprovechó los avances tecnocientíficos. Y esto provocó que Francia fuera invadido en la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, pese a que tenía justamente un poderío militar mejor que Alemania. E Inglaterra, por el contrario, aprovechó los avances tecnocientíficos. De hecho, invirtió bastante en los avances tecnocientíficos. Estados Unidos invierte al final, al término de la guerra, igual que Rusia. Por eso se da la Guerra Fría, son potencias mundiales. Quedan como potencias mundiales que tienen poderío económico, poderío militar, que puede influir en otros países. Y, por ejemplo, los conflictos internos que tienen algunos países provocan que recurran a ellos, como en el caso de Vietnam y Corea. La guerra de Corea, recuerden, en 1950 y la guerra de Vietnam en 1955, casi al término de la guerra de Corea se da la guerra de Vietnam. Tienen conflictos internos, incluso se dividen. Vietnam y Corea se dividen en capitalista y comunista. ¿Por qué? Porque justamente recurren al poderío económico y militar de ambas potencias. En el caso de Cuba, recurre al poderío militar y económico de la Unión Soviética
para hacerle frente a su enemigo de años, que es Estados Unidos. Así es como ocurre esto. Ahora bien, al término de la Segunda Guerra Mundial, aparte de crearse instituciones y organizaciones, porque, insisto, se cuestionan, se replantean que los avances tecnocientíficos, por ejemplo, sirven para mejorar la calidad de vida de las personas, que pese a la creación de un organismo como lo es la ONU, para hacerle frente justamente a los conflictos que se tengan entre países y que puedan ellos negociar de manera pacífica, no va a terminar la discriminación, la violencia y la desigualdad. No va a terminar la guerra tampoco. Pese a que se cree el Banco Mundial, no van a terminar, ¿dónde lo puse?, las crisis económicas. Pese a crearse la Organización Mundial de la Salud, no van a desaparecer las pandemias, ni tampoco, por ejemplo, las adicciones. Recuerden que en la Segunda Guerra Mundial, principalmente Alemania, se drogan justamente para evitar la fatiga y hacer ataques de guerra a sus enemigos, para hacer estrategias, etc. Por eso se empiezan a drogar. Pese a que por ejemplo, se crea la UNESCO, no significa que los avances tecnocientíficos no vayan a tener repercusiones negativas en la vida de las personas. Esto, igual que las medidas que se creen en cada país, los artículos constitucionales, las sanciones, los castigos, etc., no significa que dejen de existir los desafíos. Son desafíos los que se hablan, sino que esta creación de medidas, de artículos constitucionales, de sanciones, de derechos humanos, de organizaciones o instituciones, son para hacerle frente a estos desafíos, no para que desaparezcan, sino para hacerles frente, de que tengan un colchón, por así decirlo, un respaldo para que sea menos caótico el asunto. La situación. Y por ejemplo, ahí vemos a México en la pandemia del COVID dando sugerencias de medidas de sana distancia, de uso de cubrebocas, de confinamiento, de uso de gel antibacterial, etcétera, de la sanitización, etcétera. Y, por ejemplo, para la contaminación, hacerle frente con el hoy no circula, etcétera. Con, por ejemplo, reservas protegidas, etcétera. Es eso. Y evidentemente al término de la Segunda Guerra Mundial también se dan movimientos sociales, por ejemplo el movimiento estudiantil, no nada más fue en México, sino en otros países, el movimiento feminista, el movimiento de campesinado, etc. Y el proceso de descolonización, interesante, que en cada continente se da de manera diferente. En América Latina, pues al término de este proceso de descolonización, se dan las dictaduras. En Asia, por ejemplo, se terminan al término de la Segunda Guerra Mundial, vaya la redundancia, se terminan las dinastías, por ejemplo, en China, en Japón,
adiós dinastías, se dan guerras, por ejemplo, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, y en África, pues por ejemplo, también se dan ciertos movimientos sociales, y la Guerra Fría de 1947, en donde se muestra dos potencias mundiales importantes como Estados Unidos y la Unión Soviética, que tienen diferentes ideologías políticas. El capitalismo, que por ejemplo lo reconoce Estados Unidos, que es un país capitalista. Francia se reconoce como un país capitalista. Y evidentemente Inglaterra se considera un país capitalista. Insisto, parte de Corea, parte de Vietnam y Berlín, evidentemente, pero por obligación. Recuerden que al término de la Segunda Guerra Mundial se da esta cuestión de dividir Berlín. Nuevamente se castiga a Alemania, dividiendo Berlín y repartiéndose el botín entre los aliados, y mostrando con esta división los conflictos que tiene Estados Unidos con la Unión Soviética. Mientras que comunistas se consideran la Unión Soviética, China, pero China no quiere ser un régimen totalitario. De hecho, los acontecimientos que pasan en China con la guerra que tiene con Japón, principalmente, provocan y incluso esta parte del cambio de la dinastía, etcétera, provoca que no se considere del todo comunista. Es comunista, pero un comunismo raro que engloba elementos del capitalismo. Insisto, los principales conflictos que tiene China con otros países son por esta cuestión de expandir territorio y mercado que no desea China. Por eso tiene un cierto comunismo raro, en donde trata de rescatar elementos del comunismo, pero también del capitalismo. Cuba se considera comunista, pero es por los conflictos que tiene con anterioridad con Estados Unidos. Parte de Corea, parte de Vietnam. La caída del muro de Berlín se da en 1989. También ahí se muestran ciertos cambios, no nada más en cuanto a geográficos, sociales, políticos, culturales, sino también religiosos. La religión interviene mucho en esa caída del muro de Berlín. Y también se muestra con esta caída del muro de Berlín que tiene la Unión Soviética conflictos internos. Tanto así que 2 años después, al término justamente de la Guerra Fría, se disuelve la Unión Soviética. No sé si existan dudas, comentarios con respecto a esto. De todas maneras, chicos, si a lo mejor ahorita no tienen dudas, pero a la hora de realizar su proyecto integrador, su autoevaluación o la participación de foro de integración se tienen dudas o comentarios, me lo pueden hacer saber en la mensajería de la plataforma, en mi correo institucional o en el foro Aprendiendo. Ok. Veo que no hay dudas ni comentarios. Entonces doy por finalizada esta sesión. Les deseo mucho éxito en este cierre de módulo y seguimos en comunicación. Que tengan una excelente tarde-noche